Hola, bienvenidos al portal del Villegas. Todos se han enterado, supongo, de una forma o de otra en la prensa o en la televisión de este desaguisado que se vive en Contraloría debido a que se descubrieron dos cosas. Primero, que los funcionarios de Contraloría estaban evaluando los municipios con distintas varas de medida, lo cual parece inconcebible. Y por otro lado, también se sabe o se supo que presuntamente el Contralor, el señor Bermúdez, enterado de esto, habría mantenido cierto silencio. El informe que se hizo lo habría convertido en un borrador. Eso es lo que se dice. Y por lo tanto ha habido una tormenta contra el señor Bermúdez. La UDI estaría evaluando la posibilidad, dijo su presidenta, de una acusación constitucional. Como mínimo le piden eso que llaman ahora dar un paso al lado, o sea, que renuncie. Y, en fin, todo esto. Ahora, que una repartición del Estado como la Contraloría, que tiene como objeto controlar las actividades, los gastos, los usos, las normas, la manera como se conducen las demás instituciones del Estado, controlar que se comporten conforme a la ley, que no aplique esas disposiciones para sí mismo, porque hay una ley que rige el funcionamiento de las municipalidades y la manera de investigarla. Es bastante grave y señala que la cierta descomposición, deterioro que se ha visto en la función pública en todos los aspectos, desde la fuerza pública, que ya no es ni fuerza ni pública, pasando por otras reparticiones que no cumplen con sus funciones, las cumplen mal, para que hablamos del tema de la salud, para que hablamos de la educación, y ahora vemos esto, es muy desalentador. Da la impresión de que estamos en un tobogán, en bajada. Pero a esto se agrega otra cosa que a mí me parece también esperable, pero no por eso menos grave. A raíz de esto, los alcaldes que han sido acusados de mal manejo, de incompetencia, de notable abandono de deberes, aprovecharon inmediatamente la situación para pintar de inocente. Entonces la señora Reginato tomó esta oportunidad e inmediatamente dijo que, ya en calidad de mártir, dijo que llevo 15 meses soportando, estoy leyendo textual, ¿no?, soportando insultos, denostaciones y hasta amenazas de muertes. El alcalde Carter también se aprovechó la ocasión para deslindar sus responsabilidades. Entonces, esto me parece que no corresponde, porque estas distintas evaluaciones que se aplicaron a unas municipalidades y a otras no significan que no hubo problemas. Significa que los déficits, estoy leyendo aquí textual, los déficits podrían ser menores. En vez de ser 100, eran 80, pongamos por caso. Menores no significa inexistentes. Es decir, si la alcaldesa o el alcalde X se dice que tenía un déficit de 20.000 millones, pero no era 20.000 millones, se midió mal, eran 15.000. Sigue siendo un déficit y sigue siendo un déficit importante. Entonces, a mí me preocupa, como le debiera preocupar a todos los chilenos, y supongo que ocurre, que el hecho que se aplicó mal una vara de medida sirva como el famoso refrán de a río revuelto ganancia pescadores. Porque esto es como que en una prueba en el colegio, el profesor se equivoca y a un alumno porro le pone un 1, pero en realidad el chiquillo merecía un 2. En los dos casos, de todas maneras, el chiquillo está para ser rajado en ese examen, ¿no? El 2 es tan mala nota casi como el 1. ¿Qué dirían ustedes si esos alumnos dijeran entonces que las pruebas no valen nada, que todos los alumnos tienen buena rendimiento académico, porque el profesor se equivocó en poner la mala nota? No era tan mala nota, era un poquito menos mala. Yo quiero insistir en este tema
porque me parece de suma gravedad, y otra arista más del proceso de deterioro institucional que está sufriendo este país en muchos sentidos. Y es que una parte importante, yo no sé cuánto, pero me adivinaría, si usted me pide una adivinanza, creo que la mayoría, y si me esfuerzan un poco diría yo la gran mayoría de los municipios están mal manejados y se producen distintos eventos de corrupción y de deshonestidad, porque funcionan como entidades autónomas con muy poco control, o ninguno casi, salvo que haya una denuncia. Pero la denuncia supone que hay alguien que no estuvo contento con la repartición. Entonces, vamos a dejar que eso siga sucediendo simplemente porque, por algún motivo para mí desconocido, la Contraloría, los funcionarios aplicaron supuestamente distintas varas de medida, y entonces lo que era muy malo apareció como pésimo, o lo que era pésimo apareció solo como muy malo. ¿Significa esto entonces que los alcaldes o los funcionarios públicos, en estas reparticiones o en otras, que hayan estado dando notables muestras, voy a usar el lenguaje de ellos, notables muestras de incompetencia o de deshonestidad o de lo que sea, dejan de ser irresponsables e incompetentes porque no se midió con 3 decimales su incompetencia? Porque hubo un error en el cálculo, no era tanto, era un poquito menos. Dejan de ser incompetentes, dejan de haber desfalco, dejan de haber déficit. A mí me parece que es un abuso de confianza hacer eso, ¿no? Los déficits han existido y existen, las situaciones irregulares han existido y existen, y el hecho que la Contraloría, por algún motivo que realmente no conozco, haya funcionado en esto con menos prolijidad de lo que debiera, no cambia la situación. Y me pareció muy oportunista la reacción de estas personas. Por supuesto, se aprovecharon de la oportunidad que se les estaba dando de convertirse de personas culpables de alguna situación en mártires. Estoy esperando que usen la frase típica en este país, persecución política. Me parece muy mal, me parece pésimo lo que está pasando, y aquí ya generalizando un poco, si ustedes quieren, en nuestro aparato institucional del cual siempre nos hemos jactado. En Chile no pasan estas cosas, en Chile no pasa esto, en Chile no pasa lo demás allá, pero pasan estas cosas. Y les quiero advertir, para los que dicen, sí, bueno, pasan, pero son, esta es otra frase típica, casos puntuales. Cada vez que se produce una situación, un evento en el mundo, en cualquier ámbito, es un caso puntual, es un evento. Eso no significa, como quieren dar a entender, que es un caso aislado. Pueden haber millones de casos puntuales, cada uno es un punto en el espacio y en el tiempo. Pero si hay millones y millones de puntos coincidiendo en una cierta área del espacio y el tiempo, uno empieza a pensar que hay un fenómeno o una causa sistemática que produce tal abundancia de casos puntuales. Caso puntual no significa caso único, no significa muy poco necesariamente. Pero nos quieren hacer pasar esa cuchufleta una y otra vez los señores políticos. Tenemos demasiados casos puntuales de deshonestidad y de incompetencia en un montón de reparticiones públicas. ¿Y eso a qué se debe? Tiene que haber una causa sistemática. Tiene que haber un factor poderoso que está generando esta situación que antes no sucedía. Tal vez el reclutamiento de las instituciones públicas en los últimos 20 o 30 años está reclutando gente que tiene poca densidad moral y profesional. ¿Será eso? ¿Será que la complejidad del Estado, mucho más complejo que hace 20, 30, 40 años, y la abundancia de recursos que ahora existe y antes no, hace posible la tentación y el delito y la incompetencia? Porque cuando uno tiene en su propio, piénsalo en términos domésticos, si usted vive al día prácticamente, si apenas le alcanza a pagar las cuentas y comer, usted no tiene posibilidades objetivas de caer en una situación de mal gasto,
que no tiene nada que malgastar. Si usted tiene un excedente, puede caer en las prácticas del malgasto, y el malgasto a su vez, no solo, como ocurre siempre, no solo se lleva el excedente, sino que empieza a comer también lo que es necesario para el mantenimiento de la casa. Es lo que pasa con un jugador. Un jugador primero se va al casino, por ejemplo, con lo que tiene de extra en sus recursos, presupuesto mensual. Pero poco andar, absorbido por la mecánica del juego, es posible que empiece también a usar recursos que eran necesarios para pagar el arriendo, por ejemplo. Pero para empezar, hay que tener un excedente, tienen que haber ciertas condiciones objetivas. Estas condiciones objetivas se han creado en los últimos par de décadas, y ese podría ser otro factor. Pues, en fin, podríamos explorar eso. Es un tema interesante. ¿Cuáles son las condiciones que mantienen funcionando tiki-taka una institución y cuáles son las condiciones que empiezan a deteriorarla? Reclutamiento personal, complejidad del aparato que lo hace cada vez más difícil de entender y manejar, más recursos a los cuales se les puede meter mano, primero por una razón más o menos entendible y luego cada vez más inentendible. ¿Pasa eso en los municipios? Eso es un tema para investigar. Lo que sí está clarísimo desde un principio es que esto no es simplemente que alguien en alguna parte, un individuo aislado, protagonizó un caso puntual. No, aquí hay algo sistemático detrás y tiene que ver con la manera como funcionan los municipios. En primer lugar, la autonomía. En segundo lugar, las funciones que tienen que cumplir, que se les han ido cargando, incluso la educación y así sucesivamente. Y volviendo al tema del Contralor, habrá que explicarse, o tendrán que explicarnos cómo fue que se produjo eso, y en vistas de esta situación habría que echar una mirada a ver cómo están funcionando en otros aspectos de la Contraloría, pues, porque esto de las evaluaciones diferentes es, abro comillas, un caso puntual. Pero quizás haya otros casos puntuales, porque también está actuando dentro de Contraloría algún factor potente que genera o promueve ciertas situaciones de desprolijidad, llamémoslo así. Habría que investigar en qué otras situaciones la Contraloría no está cumpliendo bien su función, si es el caso. Y no tapar esto con tierra como tenemos la costumbre en Chile, tapar todo con tierra, primero diciendo que es un caso puntual y luego dejando que la gente se olvide al cabo de una semana, que es lo que ocurre siempre. Antes de continuar, les quiero recordar que está disponible mi último libro, espero que no sea el último, que sea solo el penúltimo, Grandes Invitados. Ustedes pueden ver de qué trata leyendo un fragmento bastante grande del primer capítulo en el portal elvillegas.cl, el capítulo 1 de hecho. Y bueno, ese libro está hecho con mi texto obviamente, pero también hay adentro de él unos dibujos realmente muy espectaculares, que son realizados por una persona que se sumó a nuestra iniciativa, don Pablo Sánchez. Él hace las ilustraciones y yo quiero contarles sobre él, sobre las ilustraciones que hace. Pueden ser retratos, pueden ser caricaturas, pueden ser lo que usted quiera, son realmente estupendas. Ustedes, los que ya compraron el libro, lo van a recibir en una semana, van a poder verla y van a poder verificarlo. Y si usted quiere recurrir a los servicios de Pablo para usted mismo, o para regalarle a un familiar un dibujo, un retrato, para un cumpleaños, una cosa en una empresa, regalarle a los que asistan a un almuerzo, sus propios retratos, contacte a Pablo Sánchez en pablosanchezarte, todo pegado.com. Creo que están viendo ustedes a mi izquierda el aviso, o visite su sitio en Instagram. Realmente los dibujos son muy buenos. Muy buenos. Y asuntos legales, amigos, todos tenemos que enfrentar tarde o temprano, tenemos algún problema con alguna persona, con una institución. Problemas civiles, básicamente, como son disputas por herencias, temas relacionados con divorcios, que la tuición del niño, que el aporte que hay que hacer a la señora, ¿no es cierto? Temas de contrato,
situaciones de todo orden, contratos que hay que hacer bien. Hay siempre pleitos civiles que tarde o temprano nos involucran, y ese es el momento de recurrir a un abogado que realmente vaya a entregar la mercancía y que no vaya a estar simplemente todo el tiempo pidiéndole plata y no hace nada, no mueve las cosas. Este es el momento entonces de recurrir a Salinas y Ojeda, que son un buffet de abogados especializados en casos civiles, no casos criminales, no casos penales, no casos laborales, casos civiles. Concentran todo su foco jurídico en eso, se dedican concentradamente a eso y por lo tanto obtienen buenos resultados. Salinas y Ojeda, ustedes están viendo ahí los datos, el sitio web de ellos. Póngase en manos de gente que le va a resolver los problemas. Miren, que estar en un lío legal con un abogado que no funciona y que prolonga las cosas por años a veces. Mientras lo sigue ordeñando usted, necesito otro cheque porque tengo que, no sé, entregarle aquí, pagar para allá. No. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Y continúo con los temas. Fíjense ustedes que, para dar un saltito a Venezuela, que hace días que no trato, yo tengo la sensación que el movimiento opositor de Guaidó se chispoteó ya, como que ya pasó su oportunidad, si es que tuvo alguna vez una oportunidad. Los asesores que tiene Maduro, porque a Maduro no le doy ningún crédito, sino que los asesores cubanos, que son expertos en estas materias, lo hicieron funcionar a la perfección. No atacó derechamente a Guaidó, no cometió más estropicios que fueran notorios, que sirvieran de pretexto, que generaran un clima especial, salvo esto de detener a los vehículos que entraran con ayuda humanitaria, pero eso tenía que hacerlo si no quería reconocer que estaba quebrado el país, si no quería que se le derrumbara todo. Fuera de eso, se ha manejado con cautela, ha dejado que se vaya desinflando, y además empezó ya a probar si ya puede tomar acciones mayores. Primero detuvieron a uno de los miembros del círculo íntimo de Guaidó, y ahora el Tribunal Supremo de Venezuela pide quitarle su inmunidad a Guaidó para juzgarlo por desacato, puesto que salió del país, estaba prohibido que saliera del país. Lo están apretando por otros lados y están viendo cómo reacciona. ¿Qué pasa con esos anuncios del mundo que tienen, como dice Trump, están todas las opciones sobre la mesa? Entonces están viendo si Trump las deja sobre la mesa o las mueve para algún lado. Quién sabe si se está moviendo alguna cosa tras cartón, pero por el momento, por lo que uno puede ver, por lo que uno puede saber, porque yo no tengo comunicación con el Pentágono para saber si hay algún plan subterráneo, por lo que se puede ver, el movimiento se está desinflando. También se está desinflando el gobierno Maduro, pero el gobierno Maduro tiene este apoyo de los militares y de la agencia y de los cubanos y de los rusos, que se fueron a meter con soldados allá, probablemente con técnicos que están ayudándolos a resolver los temas eléctricos. Y el movimiento de Guaidó no tiene otra cosa que las convocatorias a marcha, que van a ser cada vez más escasas, cada vez con menos entusiasmo, y va a llegar un momento en que les va a pasar lo que le pasó a Mesina con su marcha no más AFP, que llegan 2.000 personas, así casi por rutina, por un sentimiento del deber. Porque un movimiento que no avanza es un movimiento que se desintegra. Los movimientos sociales no tienen una institucionalidad que les permita mantener una rutina funcionando. Es el movimiento per se nomás. Es la sensación de que estas personas que se juntan y se congregan en un espacio físico y van de aquí para acá o de acá para acá, van a lograr algo desde el punto de vista político, van a generar efecto. Si eso no se produce, el movimiento se empieza a guatear. Así es que, salvo que ocurra algún milagro, el asunto está condenado a muerte. Lo lamento por los muchos venezolanos que conozco que viven en Chile, que se tuvieron que venir que tuvieron que venirse a Chile o a otros países arrancando del hambre, arrancando de la persecución, arrancando de la miseria, arrancando de la asfixia, y que no, obviamente quisieran regresar a su país. Pero yo lo veo bastante difícil. Yo no sé cómo se va a desembarcar de esto Guaidó. Van a tener que tratar de sacarle tratar de sacar algo
como de la liquidación por incendios, rescatar algunas cosas, a lo mejor llegar a algún trato, a lo mejor obtener un mínimo, una promesa siquiera de elecciones en un momento indeterminado, algo, para lavarse la cara, para salvar la cara, para salvar su persona también. Porque cuando se termine de derrumbar el movimiento, esta protección, entre comillas, de la cual goza Guaidó y algunos otros, se va a desvanecer. El tema se va a desvanecer. Los Estados Unidos tienen otras cosas que preocuparse, los europeos también. Está el tema de Brexit ahora, del cual ya voy a hablarles. Pero antes de hablarles de eso, les voy a hablar de dos de mis auspiciadores. Uno es Bowmex.com, que es la joyería online más grande de Chile, y más importante que el tamaño, la que tiene las joyas más hermosas, con los diseños más hermosos de Chile. Y es cuestión de entrar al sitio y ver para verificar lo que estoy diciendo. Joyas de todo orden, platería mexicana, platería italiana, cristales Swarovski, argolla, anillos de compromiso, you name it, todo lo que es joya. Ahí, diseños de orfebres del sur de España, maravillosos, en la línea Bohème, un tremendo surtido de joyas, obviamente hechas con oro 18 quilates, plata, piedra luna, hay también joyas para hombres, hay de todo. Bowmex.com. Fuera de eso, del surtido, de la calidad, del diseño, descuentos poderosos que ustedes pueden averiguar en Bowmex.com. Y para los empresarios de cualquier calibre, de cualquier tamaño, incluso los que están empezando y recién están saliendo a la calle con su buque manicero, llamémoslo así. El tema de los pagos de impuestos, de la contabilidad, de la gestión administrativa, va a ser siempre la piedra en el zapato. Es la parte, es el mal necesario de una empresa tener todo ese aparataje. Hay que pagar impuestos, hay que pagar esto, hay que pagar allá, lo demás acá. Y ahí es donde hay posibilidades de que una empresa pierda mucho tiempo y mucho dinero o se meta incluso en problemas si no tiene una buena gestión. Para eso está Controller S.p.A., una empresa formada por especialistas con más de 20 años de experiencia en grandes empresas chilenas y internacionales que se retiraron de esas empresas para formar su propia empresa de control, de gestión administrativa, que es Controller, apoyados además de su conocimiento con un software de primer nivel internacional adaptado a Chile, y todo esto les permite ofrecerle a ustedes una atención de boutique para que mejore, optimice su gestión administrativa. De hecho, cuando usted los contrata, lo primero que hacen es una evaluación general gratuita de cómo está funcionando su aparato administrativo y ofreciéndole desde ya sugerencias para mejorar eso considerablemente. Luego se hacen cargo de todo este asunto, de la contabilidad, de la auditoría, los impuestos, los procesos, todas esas cosas. Sáquese un peso de encima porque ese es un peso realmente tremendo. Recuerden que hay planes para todos, para emprendedores, gente que recién comienza, por toda la gama hasta las empresas más grandes. Todas las empresas tienen un plan, todas tienen, como dijéramos, planes con costos muy, pero muy razonables. Por ejemplo, los emprendedores, gente que está partiendo, con 3 UF mensuales, Controller va a estar a su disposición con todos estos servicios. De forma que pónganse en contacto con ellos. Deje ya de pelear con un contador tras otro que no le hace bien la pega y en algunos casos hasta se arrancan con todo. Entre a controllerspa.cl, hay otros puntos de contacto también aquí a mi izquierda, y sáquese ese enorme peso de encima. Y dicho eso, fíjense ustedes que a propósito de impuestos, me llegó un mail de un señor ayer que me dice que ya que yo he tocado el tema de las contribuciones, lo toque de nuevo. Y como me acordé de las contribuciones, me lo recordó, entré al sitio de Servicio de Impuestos Internos para ver mis contribuciones, porque yo soy propietario de mi casa. Bueno, yo no soy millonario, para nada. Soy como muchos otros habitantes del barrio en que vivo, Ñuñoa, que vive en una casa como las que se construían en los años 40-50, que son grandes, que tienen mucho espacio,
que las compraron o las construyeron en los años 50, como digo. Uno las compró, hay otras personas que las han heredado a sus padres, muchos casos de eso. Y no son necesariamente personas ricas. Aquí en Ñuñoa no viven ricos, los ricos viven en otros barrios. ¿Y saben ustedes cuántas son las contribuciones que se tienen que pagar por casas como las que hay en Ñuñoa? Todas muy parecidas. Bueno, las contribuciones fluctúan entre los 400.000 y los 600.000 pesos cada 3 meses. Pónganse ahora en el caso, como me decía este señor, siguiente. La gente muy pobre, la gente o menos, o de clase media baja para abajo, o no viven en casas propias o viven en casas muy modestas que no pagan contribuciones. No pagan contribuciones. En el otro extremo están los ricos, que son ricos, ni se fijan en las contribuciones. Se gastan más probablemente en una comilona, o en ir a la playa, o en salir unos días de vacaciones, que pagar las contribuciones. ¿Quiénes son entonces los que sufren? La clase media. ¿Y en qué momento la sufren más? Cuando están viejos. Pónganse ustedes en el caso de una persona que ya no tiene ingresos más allá de su pensión y que tenga que pagar contribuciones. Yo no sé cómo serán otros barrios, pero no creo que sea muy distinto. 300, 200, 300, 400, 500, 600 mil pesos. A personas que están apenas con plata para comprarse los remedios. ¿Cuándo va a ser el día? Me decía este señor, que las personas de la tercera edad, que ya se jubilaron, 65 años para adelante, como mínimo eso, 65 años para adelante, se termine el cuento de la contribución, que es un impuesto a la propiedad, que no tiene razón de ser, un impuesto que se inventó para el año 61, para el terremoto del 61, y se sigue aplicando. Era una cosa provisoria, era con una contribución para reconstruir el país. Yo creo que ya se reconstruyó hace más de medio siglo ya lo que había que reconstruir de ese terremoto. Y se sigue cobrando. Y gente mayor de 65 años que tiene una pensión cagona, que tiene que comprar remedio, que ya en las ISAPRES ya lo echaron para afuera porque no está en la edad de ser un cliente conveniente. Esa señora además tiene que pagarle al fisco por el solo hecho de estar dentro de su casa, que quizás cuánto le costó pagarla, si es que la compró. Yo sé lo que significa pagar dividendos, pues. Además de eso, tiene que pagarle un dividendo eterno, vitalicio al fisco. Me parece una brutalidad. Lo menciono con pleno conocimiento que esto que yo digo, lo que digan otros, no significa absolutamente nada. No conozco ningún caso de un impuesto que se deje de cobrar. Una vez que el Estado mete sus garras en algo, no la suelta más. Pero le prometí a este señor que iba a tocar el tema y es lo que acabo de hacer. Y ¿se acuerdan ustedes que ayer conversamos acerca de estas personas del Frente Amplio que se van a reunir, o sea, ya se están reuniendo, a lo mismo a esta altura, con el presidente de la República? Y que hablaban de que, como en el chiste de la guitarra, que seguro que no me va a prestar la guitarra, seguro que van a ser inflexibles, que el gobierno es inflexible, que el gobierno es esto, que el gobierno lo demás ya no sé para qué vamos. Inflexibilidad. Inflexibilidad porque el gobierno no se rendía ante los puntos de vista de ellos, por eso lo analizamos ayer. Bueno, quiero darles otra muestra de quién es el inflexible aquí. Si fuera rico tendría un micrófono profesional, como ustedes comprenderán, y no esta cuestión que me cuelga de la polera. La oposición le dio un ultimátum al gobierno de 48 horas para presentarle un nuevo proyecto de reforma tributaria que les guste más a ellos. Ojalá sea idéntico al de ellos. 48 horas, así que apúrese, señor ministro de Hacienda. ¿Qué talca? La oposición, que es un dechado de flexibilidad, mientras que el gobierno son inflexibles, son duros, son rígidos, le presentan un ultimátum. Yo no sé de ningún instrumento en la relación entre personas o instituciones que sea más rígido y más brutal que un ultimátum. O si no, no van a discutir nada. Ese es el Congreso que ustedes eligieron. Me recuerda un poco lo que pasa en Inglaterra. El Parlamento británico tiene una mayoría conservadora, así como acá tiene una mayoría progresista. Esa mayoría conservadora se ha sumado en masa a negar todo camino de salida de la Unión Europea que sea razonable.
Ayer en el Parlamento británico se presentaron 4 opciones y las 4 fueron derrotadas. Si uno mira el cuadro que aparece en el sitio de la BBC, de quienes votaron a favor y en contra de estas 4 opciones, la inmensa mayoría de los conservadores, salvo una docena o algo así, en cada caso, votaron contra esas opciones, mientras la inmensa mayoría de los laboristas votó a favor. O sea, los conservadores, los Tories, ponen en primer lugar la conservación de su partido, que supuestamente tiene un compromiso con el pueblo británico, fantasioso, porque el pueblo británico ahora piensa distinto. Prefieren mantener la integridad de su partido que mantener la integridad del Reino Unido. Y han negado a las 4 opciones, que eran todas bastante razonables, todas un no. ¿Qué va a pasar ahora con el Brexit? Bueno, eso ya es problema del Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido va a su desintegración eventualmente. No creo que Escocia dure mucho entre el Reino Unido después de esta situación, si es que termina mal, como parece que va a terminar esto. Pero ahí tenemos un caso de un parlamento obtuso, con una mayoría obtusa, que pone por delante sus intereses a los del país. Y aquí tenemos el mismo caso. Tenemos una mayoría obtusa que pone sus intereses políticos por delante de los del país. Porque resulta que esta reforma tributaria, estimado amigo, no es un capricho, ni es como la pinta el progresismo, una acción maliciosa de la derecha por traspasarle los impuestos a los pobres y aliviárselos a los ricos. Eso es una estupidez y es una mentira. Esto tiene que ver básicamente con las empresas. Las empresas. No es un tema de las personas, es de las empresas. Usted vive en un país de libre empresa, en un país capitalista. Los capitales se invierten cuando hay condiciones que favorecen la inversión. Una vez que se favorece la inversión y se invierten esos capitales, el país crece y se desarrolla como lo hizo durante tantos años Chile. Y todos nos favorecemos, porque la economía funciona dentro del país, no funciona en otro planeta. Y si hay más trabajo y hay más inversión, hay más pega, hay más ingresos, suben los sueldos, más personas de la familia obtienen trabajo, etc. Esa es la cuestión. Y la reforma tributaria que implementó la señora Bachelet con sus geniales ministros de Hacienda, no solamente es engorrosa que no la entiende nadie, sino que paró, eso es un hecho objetivo, paró la inversión. Y el país dejó de crecer durante el régimen de la señora Bachelet y por eso muchas personas, incluso de ese sector, votaron por Piñera. Porque nunca han entendido cómo funciona la economía de la gente izquierda. Ellos siguen viviendo en el siglo XVI o XVII. Entonces, había que reformar esa reforma. Esto no es un tema de justicia, de favorecer a este y favorecer a otro. Esa misión del mundo basado en personas que son favorecidas o perjudicadas es una visión infantil. Es una visión de niño chico. Bueno, este gobierno tenía entonces que hacer una reforma. Cualquier gobierno tenía que hacer una reforma a esa reforma que hizo la señora Bachelet, que ahora se disfruta la vida fuera de Chile, como siempre hacen. Se van del país, ¿no es cierto? Una vez que dejan la crema, se van del país a darse vuelta, a dar conferencias, a ocupar pitutos internacionales y luego vuelven otra vez. Dios me libre y me favorezca. Entonces, la oposición, que acusa al gobierno de inflexible, le presenta un ultimátum. El colmo de la flexibilidad. Les dan 48 horas para que el ministro de Hacienda les perpetre una reforma que esté a más del gusto de ellos, pues. Que esté más cerca de los valores solidarios, humanitarios, progresistas de ellos. A mí me parece un caradurismo increíble. Y un grado de necedad que no tiene nombre. No tiene nombre. Algún día, eso sí, pero falta mucho, porque los parlamentarios, ustedes saben, legislan para sí mismos también, pues. Se dan a sí mismos, se aumentan las dietas, se dan privilegios, y se dieron el gran privilegio que duran muchísimo en el Parlamento. Hay que sacarlos, pero digamos, a empujones. Pero algún día va a tener que cambiar en la composición del Parlamento, y espero que ese día el pueblo chileno despierte y los saque a esta gente, que los saque, pues se han convertido en un saco de piedras para la marcha del país. Y esto último, luego el ultimátum, ya batió todos los récords. Y algunas personas me han preguntado
que leyeron este fragmento del primer capítulo, todavía, digamos, no tienen claro realmente de qué trata el libro. Que el libro es mío. Sí, voy a hablar del libro mío, ¿por qué no? Grandes invitados. Bueno, son grandes invitados porque invito al libro, participan en el libro como los que nos ofrecen un examen o una visión o una opinión sobre distintos temas importantes de nuestras vidas. Personajes de gran calado. En el primer capítulo ustedes ven que imagino yo un mundo paralelo donde Stalin y Trotsky no solamente no han muerto, no han sido asesinados, sino que han arrancado, han huido, están en Estados Unidos, se conocen ahí, se reconocen, se hacen amigotes de nuevo, dan conferencias, los invitan a programas de televisión, y en uno de esos programas de televisión opinan sobre los temas que les pregunta un famoso hombre ancla de la televisión de los años 50-60. Y lo mismo sucede en los capítulos que vienen a continuación. Tomo un tema interesante, un tema importante, y lo hago que algún personaje, que en determinadas circunstancias que describo, cómo fue que se llegó a ese personaje, converse sobre ese tema. De eso trata Grandes Invitados. Hay bastante humor, diría yo. Están además estos dibujos de Pablo, que son muy buenos, y el libro, por lo tanto, termina resultando muy entretenido. Como saben, si ustedes lo encargan ahora mismo, en este proceso de preventa, van a recibir un fuerte descuento. Y el libro propiamente tal va a ser de papel, ¿no? Esto no es un libro digital. Yo no sé si eventualmente más adelante lo sacaremos también en Amazon en formato digital o no, no tengo idea. Por ahora es un libro de papel y va a estar muy pronto en sus manos, porque va a ir muy pronto, una vez que tengamos los recursos suficientes para eso, a la imprenta para empezar a distribuirlo. Y a las personas que ven este programa, que no son pocos, los chilenos que están en Estados Unidos, hay un montón que me escriben. Hay uno que está en Estonia, que lo creerán ustedes, allá de lejos, o es Lituania, uno de esos países bálticos. Hay otro que está en Finlandia. Hay varios con los cuales tengo bastante contacto que están en Francia. George, por ejemplo, que es un hombre que trabaja en asuntos artísticos, en la iconografía, que es todo un arte que se heredó, yo diría, de la cultura bizantina, y vive en la zona de la Normandía, en Francia. Bueno, como él, hay otros en Francia también que me escriben, y de otros países, y algunos de ellos me han preguntado cómo se puede hacer. Bueno, se los vamos a mandar de alguna forma o de otra. Si ustedes los compran, se los vamos a mandar. Los detalles de precio y cosas, y de delivery, digamos, yo no los conozco, yo no estoy a cargo de esa parte, yo me dedico a escribir nomás. Toda la administración de este pequeño portal en miniatura está a cargo de 2 o 3 personas que no son yo. Así es que, bueno, los curiosos que todavía no han mirado este capítulo porque reciben el aviso que está este video en YouTube y solamente entran directamente por YouTube, yo les vuelvo a insistir, existe un portal que se llama elvillegas.cl donde también van a encontrar los videos de YouTube, porque está una sección, pero además van a encontrar un montón de cosas más, textos, audio, etcétera, y además van a encontrar este primer capítulo en su primera parte. Y dicho lo cual, muchas gracias por su atención y veremos qué queda este asunto de la Contraloría, este río revuelto que ha favorecido a algunos pescadores por ahí. Muchas gracias y hasta mañana.